Lev Tolstói, un gran escritor, un hombre adorado por sus contemporáneos, parecía tenerlo todo lo que alguien podría desear. ¿Riqueza? Sin duda. ¿Fama? Por supuesto. ¿Familia? Numerosa y sólida. Su nombre resonaba en los rincones más remotos de Rusia, y sus obras se convertían en lectura obligatoria para quienes buscaban acercarse al verdadero arte. Pero imaginen cómo sería estar en la cima del éxito y de repente darse cuenta de que todo eso carece de sentido. En sus diarios, Tolstói escribe con honestidad. No veía un camino hacia adelante. Sentía que cada día vivido solo lo acercaba al vacío. La futilidad del trabajo, la fragilidad de la fama, la inevitabilidad de la muerte. Estos pensamientos lo abrumaban. Y justo en ese momento, cuando la desesperación lo llevaba al borde del abismo, se planteó una pregunta que podría desgarrar cualquier alma. ¿Cuál es el sentido de mi vida, si la muerte inevitablemente la devorara? Esta pregunta no era retórica. Tolstói intentó encontrarle una respuesta con la misma pasión con la que escribía novelas. Pero ni la lógica, ni la ciencia, ni siquiera su talento literario podían aliviar su carga. Todo lo que había logrado parecía desmoronarse frente a la realidad de la mortalidad. Tolstói tomaba notas y escribía en su diario todo aquello que atormentaba su alma. No ocultaba sus debilidades, no trataba de esconderse tras la imagen de un genio intachable. Al contrario, admitía su confusión como un hombre que, de repente, se dio cuenta de que toda su vida había corrido en la dirección equivocada. Estas anotaciones no eran simplemente un diario, eran un grito de ayuda. Eran un recordatorio de que incluso aquellos que parecen fuertes luchan en secreto contra sus propios demonios. Y fue entonces, en el momento de mayor oscuridad, cuando todo a su alrededor había perdido sentido, que hizo un giro que sorprendió incluso a él mismo. Empezó a buscar respuestas no fuera de sí, sino dentro. ¿Y si el sentido de la vida no radica en los logros, sino en el simple hecho de existir? ¿Y si el sentido no es una recompensa, sino el proceso de buscarlo? Tolstói recordó a las personas sencillas, a los campesinos que, a pesar de las privaciones, sabían vivir con ligereza. No perseguían la riqueza ni aspiraban a la fama, pero aún así parecían más felices. ¿Por qué? Esta pregunta se convirtió en su tabla de salvación. Fue entonces cuando se volvió hacia la espiritualidad. Comenzó a leer los evangelios, no como escrituras sagradas, sino como un libro lleno de sabiduría sobre la vida. Tolstói estaba convencido de que detrás de los rituales ostentosos y los dogmas de la vida eclesiástica se escondía una verdad sencilla. Vivir con honestidad, amar al prójimo y no complicar las cosas. La crisis no destruyó a Tolstói, lo transformó. En lugar de rendirse a la desesperación, eligió el camino de la búsqueda. Y ese camino se convirtió para él en el comienzo de una nueva vida. Una vida donde el sentido no estaba dictado por los demás, sino que se creaba día a día. Así, dio el primer paso. Pero, ¿sería eso suficiente para mantenerse al borde del abismo? Porque la lucha por el sentido no es una revelación instantánea, sino una batalla diaria. Y es precisamente sobre esta lucha de lo que hablaremos a continuación. ¿Con qué frecuencia pensamos en la muerte? No como una abstracción lejana, sino como una realidad inevitable con la que algún día tendremos que enfrentarnos. Tolstói no solo pensaba en la muerte, se convirtió en su compañera constante, una sombra que le recordaba su presencia incluso en los momentos más felices. Pero para él, la muerte no era un final, sino el inicio de la pregunta más importante. Si todo desaparece, ¿para qué vivir? La conciencia de la mortalidad no fue para Tolstói una condena, sino una clave para entender la vida. Recordaba cómo antes desempeñaba los roles de escritor, esposo y padre, pero todo eso le parecía un espectáculo carente de un significado profundo. Sin embargo, la muerte le abría los ojos al verdadero valor de cada momento. ¿Y si no es la muerte lo que vacía la vida, sino el miedo a ella?, reflexionaba. En sus diarios, Tolstói escribía sobre cómo vivimos los seres humanos como si la muerte fuera algo distante e irreal. Planeamos cómo seremos felices mañana, establecemos metas para que algún día todo sea perfecto. Pero, ¿y si ese mañana nunca llega? Esa pregunta lo llevó a reevaluar todo su sistema de valores. Antes creía que la vida debía estar llena de logros, grandes obras y éxitos ruidosos. Ahora veía la verdad.
La vida no se mide en cantidad, sino en calidad. Tolstói comenzó a mirar las cosas cotidianas de una manera diferente. Un paseo por el jardín, el trabajo en el campo, una conversación con un campesino humilde. Todo esto adquirió un significado especial. En estas acciones no veía detalles insignificantes, sino la esencia misma de la existencia. Por supuesto, regresó a la pregunta del amor. Escribió: sin amor, la vida es imposible. Sin amor, está vacía. Y solo la muerte nos recuerda cuán importante es este vínculo entre las personas. El amor, no hacia uno mismo, sino hacia los demás, se convirtió en su ancla, manteniéndolo firme frente al caos. Pero el camino hacia esta comprensión no fue fácil. Recordemos cómo muchas veces evitamos mirar la verdad a los ojos. Nos alejamos de los pensamientos sobre la muerte llenando nuestras vidas con cosas vacías: trabajo, entretenimiento, la carrera por bienes materiales. Tolstói, en cambio, miró directamente a su miedo y vio no el vacío, sino una oportunidad. Una oportunidad para reevaluar sus prioridades. Para Tolstói, la muerte no era un enemigo, sino una amiga. No destruía, sino que señalaba lo esencial. La mortalidad no hace que la vida carezca de sentido. Al contrario, subraya cuán importante es cada instante. Comenzó a pensar en la vida como un campo que cultivamos cada día. Podemos sembrar semillas de amor, bondad y honestidad, o podemos dejar la tierra vacía, persiguiendo ilusiones. Pero, al final, lo que cultivemos en ese campo será nuestro verdadero legado. Estas reflexiones transformaron a Tolstói en otra persona. Ya no buscaba el sentido en algo grande, lejano e inalcanzable. Para él, el sentido estaba en vivir como si cada acción tuviera importancia. Y, sin embargo, ¿hasta dónde puede llevarnos una filosofía tan simple? ¿Puede resistir frente al caos del mundo? Tolstói no solo encontró respuestas, sino que intentó convertirlas en realidad en su vida cotidiana. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Tolstói era un hombre capaz de mirar más allá del brillo y el glamour. Veía a la sociedad tal como era, pomposa, ruidosa y llena de estándares de éxito y felicidad impuestos. Pero detrás de esa fachada también percibía un vacío. ¿Cómo es posible que la riqueza y el poder, tan deseados por todos, no traigan felicidad? ¿Por qué aquellos que están en la cima de la escala social parecen tan perdidos? Tolstói reflexionó profundamente sobre esto en sus diarios y ensayos. Escribió: cuanto más busca una persona la riqueza, más se aleja de su alma. La verdadera vida no está en lo externo, sino en lo interno. Para él, los valores sociales eran como un gran espejismo que atrae a las personas con la promesa de felicidad, pero que nunca la entrega. La ilusión de la riqueza y la fama. Cuando era un joven escritor, Tolstói soñaba con el reconocimiento. Sus novelas conquistaban los corazones de miles y estaba rodeado de admiradores entusiastas. Pero en lugar de felicidad, sentía una creciente soledad. Cuanto más lograba, menos entendía el propósito de todo eso. Escribió: la fama es una mentira. No puede llenar el vacío del alma, solo lo hace más evidente. Tolstói notaba con especial intensidad el contraste entre la riqueza y la pobreza. Viviendo en su finca, observaba la vida de los campesinos, para quienes incluso la comida más sencilla era un regalo del destino. Estas personas, a pesar de sus carencias, a menudo le parecían más felices que los aristócratas ricos. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban llenas de sentido. Trabajaban, criaban a sus hijos y se apoyaban mutuamente. Crítica a las estructuras sociales. Tolstói fue implacable con las instituciones sociales, que según él solo profundizaban la división entre las personas. Política, religión, economía. Para él, todas estas estructuras no servían a la gente, sino que la sometían. Su crítica más feroz fue dirigida a la Iglesia, que, según él, en lugar de enseñar amor y humildad, respaldaba guerras e injusticias. En su ensayo ¿En qué creo?, escribió que la verdadera fe no tiene nada que ver con rituales y dogmas. Consiste en la capacidad de ver a cada persona como un hermano, independientemente de su origen, estatus o creencias. El rechazo a los logros personales. Tolstói también cuestionó sus propios logros. Su éxito como escritor, los honores y el reconocimiento no le brindaron satisfacción.
Decía que todo eso era solo polvo que tarde o temprano se disiparía. Comprendí que todos mis libros, todos mis logros, no son lo que perdurará. Lo importante es cómo viví y cómo traté a los demás. Buscó el sentido más allá de su papel de aristócrata y escritor. Lo atraía la simplicidad de la vida, el trabajo honesto y las relaciones genuinas con las personas. Escribió que la riqueza, el poder y la posición social solo alejan al ser humano de estas simples alegrías. Un llamado al cambio. Pero Tolstói no se limitó a criticar. Quería que las personas cambiaran sus vidas. Si no reconsideramos nuestros valores, quedaremos atrapados en una ilusión. Perseguiremos una felicidad que siempre se escapará. Sus palabras fueron un desafío para sus contemporáneos. Para muchos parecían radicales, incluso peligrosas. En esencia, cuestionaba todo el orden de vida establecido. Pero Tolstói no temía ser incomprendido. Creía que el mundo podía cambiar si las personas comenzaban a vivir de acuerdo con su conciencia y no con las reglas impuestas por la sociedad. La lucha interna. Sin embargo, ¿es posible abandonar por completo estas estructuras sociales? Tolstói entendía que no era fácil, que cada persona enfrentaba un conflicto interno entre sus deseos y las expectativas externas. Según él, esta lucha define quiénes somos. Así, Tolstói dio un paso del desengaño a la acción. Pero, ¿qué podría ser más poderoso que destruir las ilusiones? Tolstói encontró la respuesta en una palabra simple: amor. Y sobre cómo el amor se convirtió en el elemento central de su filosofía hablaremos en el siguiente capítulo. En un mundo donde todo parecía incierto, Tolstói encontró algo que no estaba sujeto al tiempo, las circunstancias ni siquiera a la muerte: el amor. Pero para él, esta palabra significaba algo mucho más profundo que los conceptos románticos habituales. El amor, según Tolstói, era la base de la existencia humana, ese hilo invisible que conecta a las personas y da sentido a la vida. El amor más allá del tiempo y las circunstancias. Tolstói sostenía que el amor no es una emoción pasajera, sino una fuerza universal. En sus diarios escribió: el amor es lo que mantiene al mundo lejos de la destrucción. Es lo único que realmente importa. Lo veía en todos los aspectos de la vida. En el cuidado de los padres hacia sus hijos, en el trabajo dedicado al bienestar de otros, en el perdón, en la compasión hacia el sufrimiento ajeno. Le fascinaba especialmente la idea del amor como una conexión espiritual. Para Tolstói, esto iba más allá de los sentimientos hacia los seres queridos. Era un amor hacia toda la humanidad, un amor que no exigía nada a cambio. Lo comparaba con la luz del sol, que ilumina por igual a los pobres y a los ricos, a los justos y a los culpables. El amor en las pequeñas cosas. Tolstói estaba convencido de que el amor verdadero se manifiesta en los actos cotidianos. No buscaba el amor en grandes gestos heroicos. Ayudar a un anciano a cruzar la calle, dar la última moneda a quien lo necesita, ofrecer una palabra de apoyo a un amigo. Todo esto, según él, eran expresiones del amor genuino. Escribió: el amor no se trata de palabras rimbombantes, sino de acciones silenciosas. De cómo tratas a las personas, incluso a aquellas que no te agradan. Para Tolstói, amar significaba ver a las personas más allá de sus máscaras, comprender su dolor, sus miedos y sus aspiraciones. El enfrentamiento con el egoísmo. Pero amar de verdad no era fácil. Tolstói reconocía que el amor requería sacrificios. No era algo natural ni sencillo, especialmente en un mundo donde las personas son educadas para pensar primero en sí mismas. Para amar, es necesario renunciar al egoísmo, a ese deseo de ser superior, más rico o mejor que los demás. Observaba cómo la sociedad alentaba a las personas a perseguir la riqueza, el poder y el estatus, olvidando las conexiones humanas simples. Tolstói criticaba este culto al individualismo y escribía que fragmenta los vínculos entre las personas. Cuando cada uno vive solo para sí, el amor muere, y con él también la vida. El amor como desafío a la sociedad. Tolstói veía el amor no solo como un sentimiento personal, sino como una herramienta poderosa para el cambio. Creía que el amor tenía la capacidad de derribar las barreras que construye la sociedad, las diferencias de clase, los prejuicios, el odio. Estaba convencido de que el mundo sería mejor si las personas se guiaran por el amor en sus acciones. En su ensayo El reino de Dios está en vosotros,
escribió que el amor es la base de todas las enseñanzas espirituales, pero que a menudo se olvida. Para Tolstói, el amor no era una teoría, sino una práctica. Instaba a no hablar de amor, sino a vivirlo, a actuar a través de él. La fuerza del amor en el perdón. El perdón ocupaba un lugar especial en la filosofía de Tolstói. Comprendía que amar al enemigo era una de las pruebas más difíciles. Pero, según él, solo a través del perdón se podía romper la cadena de odio y venganza. El perdón es la máxima manifestación del amor. Libera no solo a quien es perdonado, sino también a quien perdona. El amor como sentido de la vida. Para Tolstói, el amor era la respuesta a su gran pregunta: ¿por qué vivimos? Llegó a la conclusión de que el sentido de la vida no está en acumular riquezas ni en alcanzar la fama, sino en la capacidad de amar y ser amado. Escribió: todo lo que hacemos con amor perdura, todo lo que hacemos sin él desaparece, como polvo en el viento. A través del amor, el ser humano deja su huella en el mundo, lo mejora, incluso si ese impacto pasa desapercibido. Una verdad simple pero grandiosa. Tolstói no se cansaba de recordar que el amor no es algo inalcanzable. No requiere riqueza, educación ni posición social. Está al alcance de todos aquellos dispuestos a abrir su corazón. Sin embargo, ¿puede una persona vivir plenamente según esta simple verdad? ¿No es demasiado grande el desafío que nos plantea el amor? Tolstói siguió reflexionando sobre ello, convencido de que, sin amor, todos los esfuerzos del ser humano están destinados al vacío. Así, encontró en el amor la clave para la felicidad y el sentido. Pero, ¿qué propuso para hacer realidad esta idea en la vida cotidiana? ¿Cuál fue su camino hacia una vida simple pero plena? De eso hablaremos en el siguiente capítulo. Cuando la crisis de fe y sentido quedó atrás, Tolstói comenzó a buscar una manera de vivir en armonía con lo que consideraba auténtico e importante. Esta búsqueda lo llevó a una conclusión inesperada. La felicidad y el sentido de la vida están ocultos en la simplicidad. Pero, ¿qué significa una vida simple para alguien que una vez se sumergió en el lujo y el elogio de las multitudes? Tolstói no llegó a este entendimiento de inmediato. Su camino fue gradual, lleno de dudas y conflictos internos. Pero, al final, comprendió: cuanto menos dependemos de lo externo, más cerca estamos de nosotros mismos. Renuncia a los excesos. Lo primero que hizo Tolstói fue renunciar al lujo. Llegó a pensar que la riqueza no era un regalo, sino una maldición que quitaba más de lo que daba. Creía que los excesos creaban una brecha entre las personas, convirtiendo a unos en esclavos y a otros en déspotas. Escribió: cuanto más tiene una persona, menos nota lo que realmente necesita. Tolstói comenzó a vivir de manera más humilde, vistiendo ropa sencilla y trabajando en el campo junto con los campesinos. Este estilo de vida no era solo una idea, sino una expresión práctica de su filosofía. El valor del trabajo. Para Tolstói, el trabajo era clave para entender el sentido de la vida. Admiraba a los campesinos que trabajaban para sostener la vida, no para acumular riquezas. A pesar de ser un aristócrata, participaba activamente en labores agrícolas. Para él, el trabajo era más que una obligación. Era un retorno a los orígenes, a la esencia misma de la vida. Cuando trabajas con tus manos, te sientes parte del mundo, parte de algo más grande. Tolstói sostenía que el trabajo, cuando se combina con amor, es la manifestación más honesta de la naturaleza humana. Conexión con la naturaleza. Tolstói encontró un inmenso consuelo en la naturaleza. Para él, era maestra y refugio, un recordatorio de que todo en la vida es cíclico y está interconectado. Solía pasear por el bosque, observar el cambio de estaciones y escuchar el canto de los pájaros. Describía estos momentos como un regreso a sí mismo, una oportunidad para sentir la armonía que destruye la agitación de la vida urbana. Escribió: en la naturaleza no hay mentiras ni prisas. Ella nos enseña cómo ser auténticos. Simplicidad en las relaciones. Otra parte importante de su camino hacia la vida simple fue replantear sus relaciones con las personas. Tolstói entendió que en la prisa de la sociedad, muchas conexiones se volvían superficiales. Buscaba no aliados temporales, sino una verdadera cercanía, basada en el respeto y el amor. Se esforzaba por la apertura y la honestidad, evitando la hipocresía y las máscaras sociales. Su amistad con campesinos,
Su correspondencia con personas sencillas y filósofos de todo el mundo se convirtieron en una fuente de inspiración para él. Lucha contra las tentaciones. Vivir de manera sencilla no fue fácil. A pesar de sus convicciones, Tolstói seguía enfrentándose a dudas internas y a la influencia de su vida anterior. Su familia no siempre compartía sus puntos de vista, lo que provocaba conflictos. Pero él creía que cada paso hacia la simplicidad era un paso hacia la libertad. La libertad comienza donde terminan los deseos. Para él, no solo era importante buscar la simplicidad, sino también ser honesto en su búsqueda, evitando convertirla en una nueva forma de orgullo. El legado de una vida sencilla. Tolstói sabía que su ejemplo no cambiaría el mundo entero, pero creía que si al menos una persona reflexionaba sobre cómo vivía, ya sería una victoria. Sus ideas inspiraron a muchos, desde personas comunes hasta figuras destacadas como Gandhi, quien encontró en la filosofía de Tolstói una base para su lucha no violenta. Escribió: "El sentido de la vida no está en poseer todo, sino en aprender a ser feliz con solo lo necesario". ¿Qué significa vivir simple? Según Tolstói, la simplicidad no implica renunciar a todos los bienes y comodidades, sino actuar con conciencia. Es la habilidad de elegir lo que realmente importa y desechar lo superfluo. Dijo: "El sentido de la vida no está en la riqueza, sino en cómo vivimos cada día. La simplicidad no es pobreza, es libertad de lo innecesario". Tolstói encontró en la vida simple no solo la respuesta a sus preguntas, sino también la paz interior. Pero, ¿fue este camino una victoria definitiva sobre sus dudas? Aún quedaba un aspecto crucial de su filosofía: la fe. De cómo ésta transformó su vida, hablaremos en el próximo capítulo. Tolstói era un hombre de razón, pero incluso el intelecto más brillante no puede responder a todas las preguntas. La lógica, la filosofía e incluso su inmenso talento literario no lograban esclarecer una cuestión esencial. ¿Por qué vivir, si todo un día desaparecerá? La fe se convirtió en su respuesta, pero no en el sentido convencional. Tolstói no buscaba rituales ni dogmas, sino algo más profundo: una conexión espiritual interna con el mundo y consigo mismo. La fe como clave para la vida. Para Tolstói, la fe no consistía en una afiliación formal a una religión. Decía: "La Iglesia enseña a creer, pero la fe no son palabras, son sentimientos. Es lo que una persona experimenta en su corazón". Criticaba con dureza a la Iglesia oficial. Su riqueza, sus ostentosos rituales y su apoyo al poder le parecían contrarios a las enseñanzas verdaderas de Cristo. Tolstói escribía que la verdadera fe no era seguir reglas, sino reconocer la conexión con algo más grande que uno mismo. En su obra Confesión, describió cómo su desencanto con las instituciones religiosas casi lo llevó a negar por completo la fe. Pero luego comprendió: la fe no está en el templo, sino en el alma. Comienza cuando aceptamos el mundo tal como es, con todos sus misterios e imperfecciones. Transformación espiritual. Tolstói no era alguien que aceptara fácilmente las verdades de otros. Volvió a leer los evangelios, buscando en ellos la semilla que, según él, había quedado olvidada bajo las capas de tradiciones eclesiásticas. Buscaba la sencillez y la encontró en los mandamientos de amor, perdón y humildad. Para él, la fe era a la vez un desafío y un consuelo. Creía que cualquier persona podía encontrarla si miraba dentro de sí misma. La fe no es algo que se transmite de uno a otro. Es algo que nace en el interior cuando uno busca sentido. La filosofía de la fe. Tolstói entendía la fe como una confianza interna en que la vida tiene sentido, incluso si la lógica no puede explicarlo. Escribía: "Sin fe, no se puede vivir. La fe es el puente que cruza el abismo de la duda". Esta fe no estaba vinculada a milagros ni a la esperanza de una recompensa tras la muerte. Era la conciencia de que cada acción tiene importancia, de que el bien, el amor y la compasión crean algo más grande que lo visible. Crítica a las instituciones religiosas. Tolstói no ocultaba su decepción hacia la Iglesia. Escribía que las organizaciones religiosas habían alejado a las personas de Dios, sustituyendo las verdades simples por dogmas complejos. Para él, las enseñanzas de Jesús no eran un conjunto de normas, sino un llamado a la acción. Subrayaba: la religión no debe ser poder, debe ser servicio. Tolstói instaba a cada persona a asumir la responsabilidad de su fe,
en lugar de delegarla en sacerdotes o rituales. La fe como fuente de fuerza. Tolstói veía en la fe no solo un sentido, sino también una fortaleza capaz de ayudar a superar cualquier dificultad. Escribía: cuando todo a tu alrededor se desmorona, la fe sigue siendo el pilar que no te deja caer. Para él, la fe era una fuente de paciencia, amor y capacidad de perdonar. Le ayudaba a encontrar paz incluso en los conflictos, incluidos los de su propia familia. La fe y la vida. Tolstói enfatizaba que la fe sin acciones carece de sentido. Para él, la fe se expresaba en cómo se vivía cada día. Debía manifestarse en el cuidado de los demás, en el trabajo y en la honestidad. Escribía: la fe no es lo que dices, sino cómo actúas. Es visible en cada uno de tus pasos. ¿Qué significa creer? Tolstói proponía que cada uno se hiciera esta pregunta: ¿en qué creo? Para él, la fe no era una respuesta definitiva, sino un proceso de búsqueda. Consideraba que la vida era un viaje, y la fe, una brújula que ayuda a no perder el rumbo. Cuando crees, escribía Tolstói, no solo existes, sino que vives. Sabes que todo lo que haces tiene significado, y eso te libera del miedo y la duda. La fe como luz interior. Tolstói comparaba la fe con una pequeña llama que arde dentro de cada persona. Esta llama no siempre brilla intensamente, a veces apenas titila, pero nunca se apaga por completo. Invitaba a no temer buscar esa luz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Así, la fe le dio a Tolstói la base sobre la cual construyó su nueva vida. Pero, ¿cómo conectar esta transformación interna con acciones reales? ¿Cómo vivir según estos principios? Tolstói buscó respuestas en los actos cotidianos, que se convirtieron en la expresión de sus valores. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Tolstói no era un teórico que se conformara con reflexionar sobre el sentido de la vida. Su búsqueda de fe y su comprensión del valor del amor lo llevaron a una conclusión fundamental. La vida de una persona no se mide por sus palabras, sino por sus acciones. Para él, estaba claro que la verdad no podía ser solo una idea. Debía hacerse visible en los hechos, en cada paso, en cada decisión. Tolstói creía que vivir en armonía consigo mismo y con el mundo solo era posible a través de acciones que reflejaran nuestras creencias. El poder de los pequeños actos. Tolstói nunca pensó que para cambiar el mundo fueran necesarios grandes esfuerzos. Escribió: la verdadera vida ocurre en las cosas simples. La forma en que tratas a los demás no solo define su día, sino también tu alma. Ponía como ejemplo al campesino que comparte su último pedazo de pan con un vecino o a la madre que vela por su hijo enfermo durante la noche. Estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, eran para él la encarnación del verdadero bien. Escribió: cada pequeña acción hecha con amor refleja tu fe y el sentido de tu vida. La simplicidad en la vida cotidiana. Tolstói se esforzaba por poner en práctica sus creencias. Trabajaba la tierra, ayudaba a los campesinos y renunciaba a los excesos que, según él, solo alejaban al ser humano de la vida auténtica. Para él, no solo era importante predicar sobre una vida sencilla, sino vivir de acuerdo con ella. Tolstói renunció a los privilegios de su posición aristocrática, buscando acercarse al pueblo. Enseñó a sus hijos a trabajar y respetar a quienes crean con sus manos todo lo necesario. Escribió: quien trabaja de manera honesta y sencilla vive más cerca de la verdad que quien se beneficie del trabajo de otros, olvidando su deber. Las acciones como expresión del amor. Para Tolstói, el amor no era una abstracción, era una forma de vivir que requería esfuerzo. Creía que el amor debía manifestarse no solo en palabras, sino en actos. Escribió: amar significa servir, ser útil, cuidar, perdonar. No es una emoción, es un trabajo. Veía el amor en la vida cotidiana, en cuidar de la familia, ayudar a los vecinos, escuchar y apoyar a los demás. Estas cosas simples, según él, eran la expresión más elevada del sentido de la vida. La lucha por la honestidad interna. Tolstói entendía que hablar de ideales era fácil, pero vivir de acuerdo con ellos era mucho más difícil. No ocultaba que a menudo enfrentaba conflictos internos. Por ejemplo, su familia no siempre aceptaba su estilo de vida. La grandeza de sus convicciones a menudo chocaba con las dificultades prácticas. Quiero ser honesto conmigo mismo,
pero el mundo constantemente me desafía, confesaba en sus diarios. Sin embargo, creía que la lucha por la honestidad interna era la esencia misma de la vida humana. Una vida ejemplar o un desafío para la sociedad. Para muchos de sus contemporáneos, Tolstói no solo fue un ejemplo, sino también un desafío. Su crítica al lujo y la desigualdad, sus enseñanzas sobre el amor y la no violencia inspiraron a algunos y molestaron a otros. Sabía que su camino no agradaría a todos. Mi objetivo no es agradar a la sociedad, sino vivir de manera que pueda ser honesto conmigo mismo, decía. Tolstói creía que incluso si su ejemplo cambiaba la vida de una sola persona, ya sería un éxito. Pequeños pasos hacia un gran objetivo. Tolstói estaba convencido de que los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Ayudar a los necesitados, perdonar una ofensa, renunciar a lo innecesario. Todo esto, según él, no solo mejora la vida de una persona, sino que también cambia el mundo. Escribió: cada acto hecho con amor deja una huella. Esa huella puede ser pequeña, pero lleva hacia un gran objetivo, la armonía y la paz entre las personas. Un proceso constante. Para Tolstói, la acción no era algo finito, era un proceso que continuaba toda la vida. Cada día brindaba la oportunidad de elegir el bien y el amor. Decía: no podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar nuestro corazón. Y eso es suficiente para empezar. Acciones que dejan huella. Tolstói vivió su vida tratando de ser un ejemplo de cómo se puede combinar la fe, el amor y las acciones. Pero nunca afirmó que este fuera el camino para todos. Solo invitaba a reflexionar. ¿Qué haces cada día para que tu vida tenga sentido? Al final, según Tolstói, el sentido de la vida no está en lo que dices ni en lo que piensas. El sentido de la vida está en lo que haces. Su filosofía era clara y exigente, pero su fuerza residía en su simplicidad. Sin embargo, quedaba una pregunta más. ¿Cómo conectar todas estas acciones, sentimientos y reflexiones en una visión armoniosa de la vida? De eso hablaremos en el próximo capítulo. Tolstói llegó a su verdad tras años de dudas, decepciones y búsquedas. Y esa verdad resultó ser simple, casi obvia. La vida encuentra su sentido en el propio proceso de vivirla. No en la persecución de objetivos externos, ni en la búsqueda de fama o riqueza, sino en vivir con honestidad, amar y encontrar alegría en las cosas cotidianas. El sentido en las acciones simples. Tolstói siempre enfatizó que la verdadera vida se revela en los momentos más comunes. La encontraba en el cuidado de la familia, en el trabajo, en los actos de bondad, en un paseo por el jardín en la mañana. Escribió: con demasiada frecuencia miramos a lo lejos, buscando algo grandioso, olvidando que la verdadera felicidad y el sentido siempre están cerca, en cómo vivimos hoy. Para él, era esencial recordar que cada día es una oportunidad para mejorar el mundo. Incluso una pequeña buena acción tiene importancia, porque se convierte en parte de algo más grande. El mundo como reflejo del estado interior. Tolstói creía que el mundo que nos rodea es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si una persona vive en armonía consigo misma, ve armonía en el mundo. Si está llena de amor, el amor se convierte en su realidad. Escribió: no intentes cambiar el mundo sin cambiarte a ti mismo. Estaba convencido de que los cambios internos son el primer paso para crear una nueva realidad, donde el bien y la verdad prevalezcan. Resistiendo las ilusiones. Para Tolstói era importante no sucumbir a las ilusiones sociales. Observaba cómo las personas perseguían riqueza, poder y reconocimiento, creyendo que ahí radicaba el sentido de la vida. Pero en sus diarios repetía: esto no es más que polvo que tarde o temprano se disipa. Lo que perdura son nuestras acciones y relaciones. Sus palabras desafiaban a la sociedad, pero no temía ser incomprendido. Consideraba su tarea recordar que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en cómo nos relacionamos con los demás. El amor como base de la vida. El amor, según Tolstói, era el hilo central que unía todo. La fe, las acciones y el sentido. Para él, el amor no era simplemente una emoción, sino el fundamento de la vida. Escribió: el amor es lo que nos conecta entre nosotros, con el mundo y con nosotros mismos. Es lo único que permanece cuando todo lo demás desaparece. Tolstói creía que a través del amor, las personas podían encontrar respuestas a todas sus preguntas,
porque el amor supera el miedo, las dudas e incluso la muerte. Vivir aquí y ahora. Una de las ideas principales de Tolstói era que el sentido de la vida no se puede posponer para el futuro. Está en el presente, en cada respiro, en cada decisión. Decía, no esperes que la felicidad llegue mañana. Vive de manera que seas feliz hoy. Tolstói invitaba a la conciencia, a la capacidad de ver la belleza en las cosas simples, en la quietud de la mañana, en una conversación con un ser querido, en sentir la tierra bajo los pies. La honestidad consigo mismo. Tolstói nunca dejó de resaltar la importancia de la honestidad. Decía que la vida verdadera comienza cuando una persona deja de mentirse. Vive de tal manera que, al final del día, puedas decirte, viví este día como me gustaría vivir toda mi vida. Esta honestidad requería un trabajo constante sobre sí mismo, la capacidad de reconocer errores y buscar formas de corregirlos. El sentido en crear un mundo mejor. Tolstói creía que cada persona podía mejorar el mundo. No con grandes gestos, sino con pequeños pasos. Ayudar a un vecino, plantar un árbol, sonreír a un desconocido. Escribió, no siempre podemos cambiar el mundo, pero siempre podemos cambiar nuestra actitud hacia él. Y ese es el primer paso hacia un cambio verdadero. La última pregunta. En sus diarios, Tolstói planteó una pregunta que suena como un legado. Vivo de tal manera que al final de mi vida sienta paz en mi alma. Esta pregunta no solo resumía su reflexión, sino que se convertía en un desafío para cada uno de nosotros. Conclusión. Tolstói no ofrecía soluciones fáciles. Su filosofía no era un conjunto de reglas, sino una invitación a buscar. Decía que el sentido de la vida no se impone desde fuera, sino que lo crea cada persona a través de sus acciones, pensamientos y sentimientos. Y lo más importante que Tolstói nos dejó es este recordatorio. La vida está llena de sentidos y se vive con amor, honestidad y gratitud por cada momento. Así que hagámonos su pregunta principal. ¿Estamos viviendo de una manera que nos permita estar en paz con nosotros mismos?